¿Cómo estáis, amigos de Proyecto Historia? Espero que estéis bien de maravilla. Yo estoy aquí porque ha llegado un paquete especial que vamos a abrir ahora mismo con vosotros. Dame un segundito y le damos, lo abrimos enseguida. Porque ha llegado un libro muy interesante que tenía meses mirando, porque creo que es un libro que puede ser muy interesante para hacer una reseña. Y lo de mis unboxing hay que mejorarlo, también lo digo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Quito esto por aquí. Y os digo que este libro es muy útil para poder entender una parte esencial de la historia de Roma, de la que se habla bastante, pero tampoco parece que sean las que más, ¿no? Y por eso, aquí nos han traído esta maravilla de libro. Del autor Nicolas Tran, de la editorial Real. La plebe, historia del pueblo de Roma. Entonces, vamos a echarle un vistazo a este libro y os comentamos cositas. Y bueno, estamos aquí cambiando de escenario, también cambiando de equipo, porque bueno, se me estropeó el trípode y no puedo poner la cámara en el sitio, por lo que tengo que utilizar otros recursos. Pero bueno, seguimos aquí con esta reseñita de este precioso libro de La plebe de Nicolas Tran, Historia del pueblo de Roma. Un libro que ya de salida os digo que es muy recomendable y que oye, si os gusta mucho la historia antigua, os gusta mucho la historia de Roma, pues oye, este libro creo que os puede ayudar muchísimo en vuestro camino al conocimiento. El autor Nicolas Tran, en los libros de Rialp, siempre lo pone aquí abajo, al final, en la contraportada, es doctor por la Universidad de la Sorbona de París y es experto en historia de la antigua Roma, por lo que el currículum así de salida pues es bastante bueno y bueno, pues que estáis en buenas manos, ¿no? en estos libros, ¿no? Que siempre pues hace muchísima falta. Luego deciros que el libro tiene una extensión más o menos de unas 316 páginas, es decir, no es un libro muy grande ni un libro muy pequeño, es un libro intermedio. Yo siempre digo que más o menos unas 250 páginas, menos de 250 pues serían pequeños, entre comillas, de 250 a unas 450 pues los intermedios y luego ya pues son los tochos, los manuales, ¿no? En este caso estamos ante un libro intermedio que está bien escrito, que es sencillo de leer y que además pues los temas que toca son temas muy interesantes a mi modo de ver, por lo que creo que por ese motivo pues vale mucho la pena. Pero vamos a seguir hablando un poco del libro, de sus virtudes y de sus defectos. Bueno, si abrimos el libro, vamos a ponernos aquí, tenemos aquí el índice, fijaros, y lo he dividido en bloques. Aquí tenemos la ciudad y la plebe, que es la parte 1. Este primer bloque con sus respectivos capítulos digamos, está dedicado a la ciudad de Roma en sí. Recordemos que el libro aquí dice del pueblo de Roma, no del pueblo del Imperio Romano o el pueblo romano en general, sino que habla de la ciudad de Roma. Es decir, si lo que queréis es aprender sobre la vida cotidiana o la plebe o la sociedad en otras ciudades del imperio, este libro quizás no. Hombre, es importante porque evidentemente en el resto del imperio, no soy un experto tampoco, va a intentar replicar, es decir, siempre se va a intentar replicar el modelo de la capital. Por tanto, van a haber cosas muy muy parecidas, pero evidentemente que sepamos que estamos hablando de la ciudad como tal. Por eso el primer bloque pues eso, trata pues de la parte de la propia ciudad, es decir, cómo crece esa ciudad, cómo se desarrolla y cómo llega pues hasta el momento en el que estamos nosotros metidos, que como bien dice aquí abajo, es entre el siglo I a.C. y el segundo después de Cristo, es decir, el Alto Imperio y quizás algo de la Baja República, aunque toca otras cosas también. Luego tenemos el capítulo 2, el bloque 2, que es los tiranos frente al poder, es decir, cómo la gente pues se enfrentaba al poder y cómo la plebe se va estructurando como tal, porque para saber lo que es la plebe pues tenemos que definirla, y eso pues este segundo apartado te lo explica, utilizando tanto fuentes clásicas como también pues arqueología y también pues un estudio crítico también de las propias fuentes clásicas, porque a veces hay que leerlas a pies juntillas. Pero tenemos la parte 3, que es un mundo de contrastes. La plebe puede parecer un elemento único, pero es muy diverso. Entonces aquí lo que intenta esta parte 3 es meterte un poco en todo lo que es la plebe, ¿no? Que hay pues, ciudadanos más ricos, ciudadanos más pobres, y incluso utiliza términos del latín para saber diferenciar un poco entre tipos de ciudadanos, ¿no? Entre si son muy pobres o son poco pobres, o si tienen incluso dinero. Y está bastante interesante. Y luego la última parte, el último bloque que lo tenemos aquí, es las sociabilidades plebeyas, es decir, que es pues cómo la gente se relaciona. Diría que el libro va un poco como de arriba para abajo. Primero empieza con la propia ciudad, que es el continente,
Y luego tenemos, pues bueno, cómo la plebe se va desarrollando, cómo esta es un poco a grandes rasgos, y por último, pues cómo es, digamos, su sociabilidad tanto de cara a la gente de fuera como a la propia familia. Aunque hay que decir que en esta parte los libros son, digamos, el libro es muy introductorio. De hecho, toca muchos palos, incluso zonas donde se socializa, lugares favoritos, espectáculos preferidos, toca muchísimos temas, por lo que tenemos que entender que no es un libro, digamos que este libro está un poco entre a caballo entre la gran historia que digo yo. La gran historia es una historia muy general que sirve para, oye, pues te lees un libro de algo y entiendes un poco por dónde van los tiros, y luego tenemos la microhistoria que va a los pequeños detalles. Este libro se queda un poco ante camino, porque no es una gran historia, me refiero, no es un conteo muy general, sino que es porque es específico de un grupo en concreto que es la plebe, que cuidado, es el grupo más numeroso, pero no llega a la microhistoria porque no ahonda demasiado en los detalles. Es un libro que se queda a medias, lo cual es ideal si te interesa la historia del pueblo romano. Pues oye, es ideal porque es un libro perfecto para comenzar, y luego tú ya vas viendo por dónde te vas metiendo, es decir, a qué especialidad o a qué, digamos, parte quieres llegar a estudiar o aprender. Entonces, por eso me parece muy interesante. Otro punto, entonces el primer punto fuerte es ese, el tema es muy bueno, y es un tema del que se habla poco, por lo que creo que a nivel divulgativo me refiero, cada vez más, porque ahora existe pues una serie de divulgadores que les gusta mucho la historia social y demás, entonces pues eso también está repercutiendo positivamente en no hablar solamente de las legiones, de los Césares, que oye, que también está perfecto, es decir, yo no critico esto, y además a mí también me gustan mucho, pero también tenemos más temas pues que no tienen por qué quedar abandonados. Y además, otra cosa muy buena respecto a esto es que si nos vamos a la bibliografía, a la parte final, no es una bibliografía muy larga, pero bueno, os lo voy a enseñar aquí. Fijaos, aquí, no sé si se lee bien, historia y topografía de la ciudad de Roma, si no me equivoco, es que lo estoy viendo desde la cámara. Y aquí tenéis una serie de libros recomendados para ese tema en específico. Entonces, no es una bibliografía unificada, sino que es una bibliografía dividida en capítulos, o por lo menos, digamos, entre los bloques, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos historia de las clases trabajadoras romanas. Si te gusta el tema y quieres especializarte por esa parte, pues este libro te va, es decir, esta bibliografía te va a ayudar a guiarte en ello. Además, estoy revisando aquí un poquito, ya que son libros un poco, algunos quizás un poco antiguos, entonces también hay que andar un poco con ojo, pero bueno, yo creo que no tienen por estar muy obsoletas tampoco, entonces seguid el camino que os marca el libro porque está muy bien. Lo que es que son libros, como es un libro francés, digamos francés original, casi todas las publicaciones que menciona están en francés, y eso también, pues oye, y en inglés también, por lo que para historia, y esto voy a hacer un vídeo en el futuro, de cómo los idiomas son importantes para pues, aprender verdaderamente historia, ¿no? Pero eso lo hablaremos en otro momento. Luego, como reflexión final, también defectos que tiene el libro, a mi modo de ver, y que creo que es en una segunda edición pues se podrían pulir, porque creo que le hace falta. A mi modo de ver, primero, yo añadiría alguna imagen más. Creo que para mí, aunque sea una fotografía, ayudar a la persona a ubicarse siempre viene bien. Es verdad que tiene alguna imagen, pero son muy poquitas, un mapa tiene por ahí, pero no tiene imágenes. Creo que, a mi modo de ver, es verdad que a veces pues es entendible, pero oye, si pues alguna imagen, pues viene bien, ¿no? Pero una cosa que a mí no me ha gustado mucho y creo que es muy mejorable, porque es simplemente retocar un poco las letras, es el tema de los antes de Cristo y después de Cristo. Digamos que el autor, por ejemplo, dice que, me estoy inventando los datos completamente, ¿vale? Que la plebe se sublevó en el año 350 a.C., porque luego una persona provocó una trifulca en Roma en el año 360. Claro, dices 360, vale, yo entiendo que yo como historiador sé que está refiriendo al antes de Cristo, pero llega un momento en que menciona una fecha y luego ya deja de mencionarlo, son números sueltos, y esto puede confundirse, sobre todo estamos hablando de un contexto muy cercano al antes de Cristo, entre el antes y el después de Cristo. Entonces, creo que esa parte tiene que mejorar, esa parte hay que pulirla, es una forma de que tengo yo de verlo, porque puede marear al personal, y cuando estás en divulgación, de alguna forma entiendo que vas a un público muy general, y hay cosas que hay que dejarlas un poco más masticadas, más preparadas, ¿no? Para que el lector pues se sienta un poco más cómodo. Entonces, en ese sentido, pues creo que es lo que yo mejoraría de este libro. Creo que si sacáis saca una edición nueva, es por donde yo tiraría. Y nada, pues con esto quiero terminar con esta reseña. Quiero agradecer a la editorial Real por proporcionarnos este libro
y comentarlo con vosotros. Y ya os digo, no es una escala de 0 a 10, pero yo le pongo un 8. Está muy bien, es un libro muy bueno y creo que puede ser una experiencia muy disfrutable y que os ayudará a conocer un poquito más la historia de Roma. Así que nada, con esto nos despedimos de esta reseña, que espero que hayáis disfrutado y nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo.